Hola, bienvenidos a canal de mi papá. Seguid escuchando. Seguro que va a gustar este relato. El gran sueño de mi vida adulta consistió y consiste en ser un buen padre. Al menos tan bueno como lo fueron los míos conmigo. Un día, hace ya lo que parece una eternidad, conocí a una chica preciosa que pensé que sería la ideal para compartir el reto. Nos gustamos ambos y de ese modo llegaron ellos, mis hijos, a los que ahora les escribo estos cuentos. Hace algunos capítulos le escribí a mi hijo Irian, el niño mago. A su hermana pequeña le gustó mucho el relato y me pidió que le escribiera otro que tratara sobre una niña maga. De modo que yo, en mi vocación de regalarles la mejor de las infancias posibles, le escribí este cuento que hoy inserto en la saga de cuentos de Sueño y Papel. En Cuentos de Sueño y Papel, dedicado a mi hermosa familia y para todos ustedes que me escuchan o que me leen, La Niña Maga. Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas y la niña, con menos de 1 metro de altura, se marchó, desapercibidamente engalanada con una pícara sonrisa. Sostenida de la mano de su yayo, no era la primera vez que ocurría. Estaban sucediendo acontecimientos similares casi cada día por toda la ciudad. Al principio se tomó como una broma divertida eso de que los ciudadanos llegaran a sus casas y se encontraran los objetos de su propiedad intercambiados con los de los vecinos. Todos procedieron con mucha educación y algo de desconcierto a devolver y recuperar las propiedades intercambiadas. Cuando la cosa pasó de los objetos a las mascotas y la alcaldesa llegó a casa y en la jaula de su agapornis se tropezó con Felipito, el buitre leonado del hijo del dueño del zoológico, y sufrió un desvanecimiento que la mantuvo patidifusa cerca de 1 semana. Las autoridades comenzaron a plantearse que estaba ocurriendo algo de lo más extraño y que había que meter mano en el asunto. Empezaron por prohibir todos los memes que los graciosillos de las redes estaban haciendo circular con la cara de la alcaldesa y el cuerpo de Felipito. Después publicaron bandos ofreciendo generosas recompensas a todo aquel que pudiera dar alguna pista fiable sobre el culpable o los culpables de tan extraños sucesos. Durante los 2 siguientes meses, lejos de recibir ninguna pista aclaratoria, se vieron bombardeados de informaciones contradictorias y mensajes de los más disparatados. Como que en un día de fuertes lluvias había sido vista una niña de unos 4 años aparcada frente a la catedral, quitando el manto a la Virgen María para tapar con él a un mendigo que pedía a sus pies, envolviendo después a la Virgencita con su propio anorak. Y todo desde la distancia, usando solo los rayos telequinéticos que proyectaba con sus dedos. Acababa el informante comentando que la dicha niña, terminada su obra de caridad, se había marchado tan campante de la mano de su abuelo, que la esperaba comiendo pipas en el banco de enfrente, y que la cubrió de la lluvia con un paraguas invisible que desplegó tras sacarlo del bolsillo de su gabardina. No era el único mensaje que hablaba sobre una pobre niña de 4 añitos que hacía inverosímiles trucos de magia. Las autoridades se rascaban las cabezas admiradas de la increíble imaginación que tenían la gente de su localidad. ¡Qué ocurrencias! Incluso había quien decía haberla visto volando de la mano del abuelo por los cielos mientras se comían unos churros con chocolate.
De ese modo continuó la vida y las cosas extraordinarias no dejaron de acontecer por todos lados. Cada día los telediarios amanecían con una nueva portada que hablaba de una fábrica, antes destinada a la fabricación de armas para la guerra, que esa mañana había amanecido convertida en juguetería que mandaba los juguetes que elaboraba a los niños de Gaza y del Líbano. Otro día, la portada informaba que Donald Trump, el peculiar y poco querido presidente de los Estados Unidos de América, había aparecido convertido en bebé, con pañales y chupete, a la puerta del ayuntamiento, donde una nodriza lo había recogido y mandado en un avión privado de vuelta a la Casa Blanca, para que su vicepresidente le cambiara los pañales que iban bien sucios. Y una de las más curiosas y que más gustó a todos fue aquella que contaba que la controvertida ciudad de Jerusalén, fuente de tantas disputas religiosas, había amanecido, tras haber sido detectados por los radares de las fuerzas de defensa israelíes, un señor mayor y una niña pequeña sobrevolando sus cielos, cubierta de chocolate. Seguía el presentador de los noticieros diciendo que el repelente presidente Netanyahu y toda su cohorte de fanáticos se había dado tal atracón que habían tenido que ser ingresados en un hospital en ruinas debido a los bombardeos que ellos mismos habían provocado sobre el edificio, y que una vez allí, los médicos que les atendieron les habían obligado a pedir perdón a la humanidad por todas sus fechorías, cosa que hicieron muy compungidos, entre hipos y eruptos de pompas de chocolate. El 23 de abril, el papá de Roma Catleya llegó a casa, después de otra larga e infructuosa jornada de trabajo como detective, investigando quién o qué era lo que estaba causando tan increíbles acontecimientos, ya no por la ciudad, sino por el mundo entero. Abrió la vieja puerta del hogar de su infancia, donde llevaba algo más de un año viviendo con su padre y sus hijos. La puerta, que siempre había sido de un clásico rectangular y de color marrón madera, hacía meses que se había vuelto redonda y de color rosa. El hombre entró dirigiéndose directamente a la habitación donde dormían sus hijos, que, por fuerza de los extraños acontecimientos, ahora estaba situada donde siempre se había ubicado la cocina, con el fin de desearles las buenas noches. Se encontró allí a los dos pequeños metidos en sus camas y al abuelo de ambos que les estaba leyendo un cuento. El cuento trataba de una niña de 4 años que desde que su hermano de 10 añitos había tenido la brillante idea de regalarle un juego de magia que había adquirido por Temu, no paraba de causar estragos, más o menos divertidos. Primero por la casa, cambiando las habitaciones y las cosas de lugar y o de color. Después por los hogares de los vecinos. Más tarde por toda la ciudad. Y finalmente andando en tren o volando, siempre de la mano de su yayo y con la connivencia de su hermano, que le escribía los guiones, por el mundo entero. Ya se disponía el agotado padre a regañar al yayo, diciéndole que no les leyera pampinas a los niños, y menos con la que había liada por el mundo, que desde la CIA hasta el Mossad estaban tras la pista de los bromistas, cuando estos comenzaron a cantarle el cumpleaños feliz. El pobre padre, con tanto trabajo y tantas responsabilidades, no se había acordado de que era el día de su cumpleaños. Jordi, que así se llamaba el padre, Hijo de tan tiernas criaturas, como en este cuento aparecen, emocionado por la sorpresa, no se percató de cómo el abuelo se sacó una tarta de la chistera, ni de qué manera Catleya hizo aparecer con un chasquido de dedos unas velas encendidas, ni vio como mientras él soplaba las mismas, Mark Irian, el hijito, ponía en el Word el punto final a este mágico relato que el escritor sin letras, su padre y sus hijos les han narrado. En la esperanza
de que les haya gustado. Promovamos la cultura y la literatura en todas sus formas. Si te ha gustado este relato, compártelo y suscríbete al canal de mi papá. ¡Feliz cumpleaños, papá! Feliz cumpleaños, te quiero, papá. Feliz cumpleaños, hijo. El cuento trataba de una niña de 4 años que desde su hermano de 10 añitos había tenido la brillante idea de... Perdón, vuelvo a empezar. El pobre padre con tanto trabajo Muy bien. ¿Y tantas responsabilidades? y tantas responsabilidades. Ya lo sé, ya sé, otra vez. ¿Y tantas responsabilidades? Y tantas responsabilidades.